Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 20 de noviembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado. Que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 20 de noviembre del 2022. En esta misa se nos habla de Cristo Rey, pero se nos presenta a Cristo como un rey distinto, diferente de los reyes del mundo. Un rey, que busca ser Cristo e instaurar su reino. Lo más importante para Cristo no es ser rey, sino instaurar el reino de los cielos, y sabía que, para instaurar el reino, tenía que pagar un precio muy caro, su propia vida. Los reyes del mundo, en cambio, buscan ser reyes, no instaurar el reino, y por eso hacen que otros paguen con su vida, el sostenimiento de su poder. Es importante reflexionar qué hemos buscado nosotros con nuestra vida hasta el momento. Ser reyes de nuestros hogares, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, etc., utilizando a los demás como objetos para satisfacer nuestras necesidades. O instaurar el reino de Dios, de amor, de paz, de armonía, en nuestros hogares, familias, escuelas y trabajo, haciendo la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestras vidas, poniéndonos al servicio de Dios en el servicio a los demás. El que busca ser rey, es el soberbio, que usa a los demás para darse gloria, y el primero de estos fue Satanás, y lo van a alcanzar, los que sigan su camino, o sea los que busquen servirse de Dios y de los demás y no servir a Dios y a los demás. En cambio, el que busca instaurar el reino de Dios, da su vida, como la dio Cristo, por eso es Cristo Rey y no Rey Cristo.
Primero fue Cristo y luego Rey, no primero Rey y luego Cristo. Audioreflexión de la primera lectura segundo libro de Samuel. En esta lectura, nos dicen que las tribus de Israel, fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eres el que conducía a Israel, por eso lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. O sea que primero David, buscó instaurar el reino, y luego lo nombraron rey. ¿Cómo le hizo? Bueno, David era un hombre que, con su testimonio de entrega, de amor, de fe y de obediencia a Dios, había logrado vencer a Goliat, había logrado que todos los judíos entendieran que, sin Dios, el hombre no puede nada, y con Dios el hombre lo puede todo. De tal manera que cuando se enfrentó al Goliat, al que todos los judíos temían, lo enfrentó no con el poder de los hombres, sino con la fe en el poder de Dios, y salió vencedor. David demostró que, teniendo fe en Dios, obedeciendo sus mandatos, se puede alcanzar el poder de reinar con el bien sobre el mal, de vencer los obstáculos, de superar los problemas. Quizá con un ejemplo, pueda explicarme mejor. Un niño, se dirigió a su padre para preguntarle: ¿por qué a mi compañero de juego siempre que lo reprende su padre, le grita, le pega, le insulta y tú conmigo no haces lo mismo? El papá contestó: porque la disciplina se impone a quien no cumple con su deber y tú siempre cumples con los tuyos. El niño de nuevo cuestionó a su padre: pero, ¿no crees que después de tanto tiempo, de regaños, de insultos, de golpes, mi amigo ya debería ser como su padre quiere? El papá contestó: hijo, la disciplina como muchas otras cosas, solo es válida, cuando se respalda con el ejemplo. Lo que te quiero decir, es que, si el que corrige a otros, no vive lo que corrige, o sea no se corrige primero a sí mismo, no sirve de nada su corrección, porque una persona que dice una cosa, y hace otra, está desintegrada y desintegra a los demás. O sea, si quien imparte disciplina, no es a la vez disciplinado, no puede ser obedecido, a menos que lo haga por la fuerza, entonces, lo único que logra en los que disciplina a la fuerza, es rebeldía. En este ejemplo, el papá malo, que grita, insulta, golpea para ser obedecido es porque quiere ser rey a la fuerza, y lo único que logra es ser un dictador, y los dictadores engendran rebeldía y terminan destituidos o asesinados. En cambio, el papá bueno, no necesita gritar, insultar y golpear, porque con su ejemplo, con su testimonio, le va indicando a su hijo cómo hacer las cosas, en pocas palabras, el papá bueno, va instaurando el reino. Ese fue el problema con el que se encontró Jesús con los fariseos y maestros de la ley, de su época, por eso les decía a sus discípulos: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Si tú eres un papá, mamá, jefe, que tiene que gritar, insultar y golpear para que te obedezcan, es quizá, porque no vives lo que predicas. Porque no hay necesidad de gritos, insultos y golpes, cuando hay testimonio de por medio. Muchos de nosotros, queremos ser reyes sin antes instaurar el reino. El reino se instaura con el ejemplo, con el testimonio, poniendo primero la muestra, no a la fuerza. Tenemos que llegar a ser capaces de decir como David y como Pablo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ser capaces de decir como Cristo: como yo los amo, ámenme. Como yo me entrego, entréguense. Como yo los escucho, escúchenme. Ser capaces de cumplir con la regla de oro bíblica: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. El día que tú seas capaz de decirle a Dios: trátame como yo te trato, a tu pareja. Trátame como yo te trato a tus hijos, trátenme como yo los trato. Ese día serás buen católico, buen esposo o esposa y buen padre o madre. Por ahí dice un dicho: que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. ¿Por qué nosotros no hemos podido instaurar el reino de paz, de justicia, de amor, de armonía, en nuestro hogar, en nuestra familia? Mi abuelita decía, que cuando ella está pequeña, le pedía a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo, y Dios no me escuchó. Cuando estaba joven, le dije: dame fuerzas para cambiar a los míos, y Dios no me escuchó. Y ahora que estoy vieja, le dije a Dios: dame fuerzas para cambiar yo, y Dios me respondió: por ahí deberías haber empezado.
¿Quieres que cambie tu ambiente, tu hogar, tu mundo, que reine la paz, el amor, la justicia? Entonces no esperes que cambien primero los demás, empieza primero a cambiar tú. Los cambios verdaderos, empiezan por nosotros mismos, no por los demás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. En tiempos de estos reyes, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos y él permanecerá eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, Dios profetiza a través de Daniel, que Dios haría surgir un reino diferente a todos los que han existido en el mundo, un reino que jamás sería destruido, porque estará construido con amor, con hechos, con entrega, y no a la fuerza, con abusos, prepotencia, reproches, ya que eso genera a la larga, enojo, rebeldía e insurrección. Hasta la fecha, todas las dictaduras, han provocado revoluciones y han caído. Si quieres alcanzar el cielo, tienes que dejar que tu querer ser rey, sea cambiado, para dejar que se instaure en ti el reino de los cielos. ¿Y cómo? 1. Ordenando tu vida de acuerdo al Evangelio, solo así, vas a alcanzar el amor, la paz y felicidad que tanto has deseado. 2. Amando a los demás, como Cristo te ama. Perdonando a los demás, como Cristo te ha perdonado. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Jesús les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos, es semejante al grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Este grano es muy pequeño, pero cuando crece, es la más grande de las plantas del huerto y llega a hacerse arbusto, de modo que las aves del cielo se posan en sus ramas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos da una característica más que hace diferente al reino de Dios, de los reinos del mundo. Los reyes del mundo se caracterizan por su grandeza, riqueza, esplendor, majestuosidad y el reino de los cielos no empieza en la grandeza del hombre, sino en la grandeza del amor de Dios. El reino de Cristo se instala en la vida de los hombres, pero no es un árbol ya hecho, sino una semilla que se planta que crece. Pequeñas piedras pueden construir grandes montañas. Pequeños pasos pueden cubrir muchas millas. Pequeños gestos de amor y ternura, pueden hacer al mundo feliz. Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas. Una pequeña palabra, amor, puede colmarnos de felicidad. Una pequeña sonrisa, puede transformar el mundo. Son esas pequeñas cosas las que construyen nuestro mundo, las que instauran el reino de Dios, en la tierra. Los pequeños granos de mostaza. Cristo Jesús, se hizo pequeño, y eligió gente insignificante, para instaurar su reino. Él siempre busca calidad no cantidad. Y el reino de Cristo ha llegado a ser el reino, más grande, largo y duradero de la historia, y ha sobrevivido a miles de reinos. Reinos que, así como han surgido, así han desaparecido, ya que han basado su reinado en la fuerza, en el poder, en el abuso, en la opresión, en la guerra. ¿Cómo podemos empezar a instaurar el reino de Dios en nuestras vidas? Abriéndonos al amor de Dios, dejándonos guiar por su palabra a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que el santo no nace, ni se hace, lo hace Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre se dispone en manos de Jesús, como el barro en manos del alfarero, y nos impulsa de buscar cada día a ser mejor. Mejor padre, mejor madre, mejor hijo de Dios, mejor católico, etc. Se trata de que cada día que te levantes y le preguntes a Dios hoy, ¿qué tengo que hacer, Señor, para ser mejor esposo? ¿Qué cambios debo hacer para ser mejor padre, mejor madre de familia? ¿Qué puedo hacer hoy, para ser mejor católico? Y verás cómo Dios te da inmediatamente las respuestas. El reino de Cristo, no es un árbol ya hecho, sino una semilla que se planta, que se riega, se fertiliza y va creciendo. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Es fácil ver lo que viene de la carne. Libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, celos, y violencias. Furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Todos los que viven todas las arbitrariedades que marcan la lectura anterior, que no se engañen, creyendo que algún día alcanzarán el reino de los cielos, esas personas, son las que, como el papá malo, del ejemplo anterior, quieren ser reyes, a base de abusos, prepotencia, y quieren encontrar súbditos, cariñosos, amables. Bien decía mi abuelita, no quieras sembrar chiles y cosechar jitomates ya que el que escupe al cielo, le cae la baba encima. No pueden entrar en el reino de los cielos, nadie que se deje llevar por la carne, sino solo los que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. En cambio, los que se dejaron guiar por la carne, ciertamente van a ser reyes y van a alcanzar un reino, el de Satanás. Dicen que un día el gobernante, se encontró casualmente con el profeta. ¿De dónde vienes así, profeta? Le preguntó el gobernante. Del infierno fue la pronta respuesta. El gobernante, asombrado, le hizo otra pregunta. ¿Qué estabas haciendo ahí? El profeta explicó. Necesitaba fuego, señor, así que pensé en ir al infierno para preguntar si les sobraba un poco. ¿Y qué pasó? Dijo el gobernante al profeta. El profeta contestó. El individuo que estaba a cargo de ahí me dijo. No tenemos fuego aquí. A lo que yo le dije. ¿Cómo va a ser esto? ¿Que no es el infierno el lugar del fuego? Su respuesta fue. Te digo, en verdad, que no hay fuego aquí abajo. Cada uno trae su propio fuego consigo cuando viene. En completo asombro, el gobernante hizo aún otra pregunta. Dímelo, profeta, ¿qué debería yo hacer para no llevar fuego allí abajo? A lo que el profeta contestó. Haz lo que enseñas y mandas y empieza a castigar en ti, lo que castigas en los demás. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. De otra manera, atizarás y alimentarás el fuego que te consumirá en el infierno, tanto en esta vida como en la otra, al abusar de tu poder, al explotar a los demás, al no hacer lo que enseñas y mandas, al no castigar en ti lo que castigas en los demás. ¿Quieres que tu vida deje de ser un infierno? Muy fácil, deja de alimentar el fuego de la envidia, de la mentira, del abuso, de la prepotencia, de la soberbia, del pecado, de la falta de testimonio en tu vida. Empieza por alimentar el agua del Espíritu, el amor, la paz, la fe en tu corazón. Empieza por escuchar la palabra de Dios, por escuchar y hacer vida el Evangelio. Y verás cómo el agua del Espíritu Santo apagará el fuego del pecado y del infierno en tu vida, y la paz de Cristo, que es mayor de los que te puedes imaginar, reinará en tu corazón. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Colosenses. En esta segunda lectura, Pablo da gracias a Dios Padre, porque nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, que es el reino de luz, y nos dice, cómo nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo mediante el bautismo. De tal manera que el reino del Hijo ya no es solo de un pueblo o una raza. Ya no es solo el reino interior en el corazón de los hombres. Es por añadidura el reino sobre el cosmos, sobre toda la creación. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Nada está fuera de su reinado. Ni en el tiempo, ni más allá del tiempo. El Hijo es el Rey del universo en toda su grandeza y esplendor, con toda su potencia y energía. Es el Rey de la historia, el que domina y dirige todos los acontecimientos humanos hacia su fin. Es el Rey de los individuos, en quienes reina por la fe, la esperanza y la caridad, por la justicia, la paz y la solidaridad. El reino de Cristo se recibe como un regalo, como una revelación del cielo, es un reino de verdad y de vida, es un reino de santidad y de gracia, es un reino de justicia, de amor y de paz. Caminar en el reino de Cristo, es caminar en la luz. Caminar sin Cristo, es caminar en tinieblas. ¿Cómo te gustaría a ti caminar? ¿Con la luz de Cristo o con las tinieblas del pecado? ¿Y cómo estás caminando? Imagínate que vas a arreglar tu cuarto a las 12 de la noche, a obscuras, sin luz, ¿cómo crees que vas a dejar tu cuarto? ¿Mejor o peor? Lógicamente, que peor de cómo estaba. En cambio, imagínate arreglando tu cuarto teniendo luz suficiente, ¿no crees que es más fácil? Y que tu cuarto va a quedar mucho mejor. Ahora imagínate arreglando tu vida sin la luz de Cristo, sin querer escuchar su palabra, sin acercarte a los sacramentos y a la oración. Lógicamente tu vida va a ser un desastre, un lugar donde reina el miedo, la inseguridad, la angustia, el desamor, la falta de paz, la intolerancia, etcétera, etcétera. Ahora imagínate arreglando tu vida a la luz de Cristo, de su palabra, de su evangelio.
¡Qué maravilla! Porque la paz de Cristo, la sabiduría del Espíritu Santo y el amor del Padre instauran un reino de paz, amor, fe, esperanza en tu vida, y en la vida de los que te rodean. Y llegarás a ser un instrumento de cambio, dejando tu mundo mejor de cómo lo encontraste, y todo esto te va a llevar a gozar tanto en esta vida como en la otra, del reino de Cristo, del reino de los cielos, de la victoria total del bien sobre el mal. Y entonces sucederá lo que nos dice San Pablo en esta primera lectura. Cristo, en quien habita toda la plenitud, te reconciliará con todas las cosas del cielo y de la tierra y te dará la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Un maestro que quería enseñarles una lección a sus alumnos. Les dio la oportunidad de escoger entre 3 exámenes, uno de 50 preguntas, otro de 40 y un último de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C sin importar que hubieran contestado todas bien. A los que escogieron el de 40, les puso una B aún y cuando más de la mitad estuvieran incorrectas. Y a los que escogieron el de 50, les puso una A no obstante que se hubieran equivocado en casi todas. Los estudiantes no entendían. El maestro respondió: queridos alumnos, no estaba examinando sus conocimientos, pero sí su determinación de saber elegir, de apuntar a lo alto. ¿Tú a dónde le estás apuntando? ¿A alcanzar solo los bienes suficientes para vivir cómodamente en este mundo o alcanzar solo los placeres del mundo? ¿O eres de los que estás apuntando a lo alto, a alcanzar el reino de los cielos y la eternidad, sabiendo que así estarás más cerca de tus sueños, que si te conformas con pequeños objetivos? Si le apuntas a lo alto, a alcanzar a Cristo, sabiendo que Dios te ha capacitado para florecer donde estás ahora, si buscas dar tu mayor esfuerzo. Si le apuntas a lo alto, a reinar con Cristo, con fe en que Dios terminará la obra que comenzó en ti, y prosigues adelante con determinación y no te das por vencido. Felicidades. Porque vas a llegar a la meta. A reinar con Cristo en la eternidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos repite una y mil veces, que su reino no es de este mundo. Y por lo tanto, no se alcanza, siguiendo los caminos del mundo. Si queremos que Cristo reine en nuestras vidas, tenemos que renunciar al mundo y a todo lo que éste ofrece. Ya que los caminos de Cristo no son como los nuestros, y sus pensamientos no son como los nuestros, por lo tanto, si no cambiamos nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, en pocas palabras, si no cambiamos de camino, no vamos a llegar al reino de los cielos, sino al reino de los infiernos. No puedo llegar a Zapopan, tomando el camino a San Pedro. No puedo hacer el mal y querer que las cosas me salgan bien. Desgraciadamente mucha gente cree que puede llegar al cielo, por otro camino diferente, al de Cristo. Y no quieren entender que solo hay un camino verdadero para llegar al cielo y ese es Cristo. Al margen de Cristo, ningún camino lleva al cielo. Dejemos a un lado la soberbia de llegar a creernos más sabios que Cristo, al querer aumentarle o quitarle las cosas que no nos convienen a su camino, a su palabra. La palabra de Dios no es unitaria para que tomes únicamente lo que te conviene, y deseches lo que te compromete. Yo no puedo ir por un camino, y dejar de caminar las partes duras o difíciles del camino y querer llegar al final del camino. O lo camino todo, con sus partes bonitas y feas, con sus partes agradables y desagradables, o nunca voy a llegar al final de ese camino. Y ojo. No hay otro camino, Cristo es el único camino verdadero para alcanzar la vida eterna. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios y esas cosas vendrán por añadidura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, antes que nada, es la única manera en la que vamos a lograr que todos nuestros problemas se solucionen. Pero desgraciadamente mucha gente se deja guiar más por los criterios del mundo, que por los criterios de Dios. ¿Qué nos dice el mundo? Nos dice: primero la obligación y luego la devoción, primero comer, que ser cristianos el que no es tranza, no avanza el que juega a limpio, limpio se queda. ¿Y qué nos dice Cristo? Cristo nos dice: primero está el reino y la justicia de Dios y luego la añadidura. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos que dejarnos enseñar a través de su palabra, a amar a Dios, a nosotros mismos y a los demás.
Tenemos que enseñarnos a ser buenos, a ser santos, a tener fe. Y luego, solo luego, seremos capaces de amar, creer, esperar, obedecer, haciendo vida el Evangelio y dejando de esa manera que Cristo reine a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, llenándonos de la sabiduría, de los dones y de las gracias, que nos permitan alcanzar la salvación y la santificación. Cristo nos dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo nos dice que dejemos la mentira, el engaño, la verdad nos hará libres. Cristo nos dice que el que bien empieza, bien acaba. Cristo nos dice que hay que vencer al mal con el bien. ¿Tú sabes a quién le obedeces? Checa dónde han terminado los que se han dejado guiar por los criterios del mundo. Y checa dónde han terminado los que se han dejado guiar por los criterios de Dios. El Señor nos invita a que en todo lo que hagamos, pensemos, sintamos. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, o sea hacer su voluntad, agradarlo en todo y dejar de ser nosotros reyes, o sea dejar de hacer las cosas conforme a lo que yo creo, pienso y siento, y Dios se compromete a cambio a darnos la añadidura, o sea que si yo busco en todo el reino de Dios, esto quiere decir que si busco amar, hacer el bien, comprender, entregarme, servir, y hacer la voluntad de Dios, lógicamente, vendrá a mí el amor, el bien, la comprensión, la entrega, ya que cada quien cosecha lo que siembra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corren pues, de manera que lo consigan, como los atletas que se imponen un régimen muy estricto. Solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecederos, mientras que nosotros, por una corona que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos a tiempo de dejar nuestra tibieza, nuestra mediocridad, porque si no corremos, no seremos coronados. La mayoría de personas quieren al Rey Cristo, o sea, quieren que Cristo venga a resolverles sus problemas, arreglarles sus broncas, pero sin pagar el precio. Pocos son los que aceptan a Cristo Rey, o sea, pocos aceptan el reino de Cristo en sus vidas, pocos aceptan el Evangelio, pocos aceptan la forma de vida que Cristo les propone. A Cristo en su época, lo crucificaron porque se negó a ser el Rey Cristo, o sea, a reinar conforme a los criterios del mundo. Y todavía, muchas personas le siguen crucificando, porque Cristo no responde en el momento, de la manera, o de la forma que ellas piensan o sienten, y no hace las cosas, que estas personas esperan o desean. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Tanto en la época de Jesús, como en esta época, la gente que tiene sus manos tan pegadas al suelo, y sus ojos cegados por los criterios del mundo, siguen burlándose de Jesús, porque no es rey conforme a los criterios del mundo, porque no demuestra su poder aplastando, oprimiendo, aniquilando y enriqueciéndose a costa de los demás. Porque Cristo vino a reinar con el bien sobre el mal. Porque Cristo quiso mostrar su poder en el amor, en el perdón, en la misericordia, en la entrega. Nunca nadie ha producido tantos cambios, nunca nadie ha sido más poderoso en el mundo, que Cristo crucificado, porque nos demostró, que el poder del amor, del perdón es el único poder válido en el mundo, para liberar al hombre de todos sus males. En este evangelio se nos habla del buen ladrón, que de bueno no tenía nada, ya que al fin y al cabo era un ladrón, pero se dice que fue buen ladrón, porque realizó el robo más grande de la historia. Robó el reino de los cielos al recurrir a la misericordia de Cristo en la cruz. Yo creo que al igual que el buen ladrón, nosotros tampoco tenemos nada de bueno, pero Cristo se levanta en la cruz, para ofrecernos su reino. Si crucificamos nosotros en su cruz, nuestra soberbia y nuestro pecado, y si somos humildes como el buen ladrón, para pedirle a Cristo: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí, entonces vamos a lograr como el buen ladrón, estar con Cristo en el paraíso. En caso contrario, nos va a pasar lo que, al mal ladrón, que terminó crucificándose en su orgullo, prepotencia y soberbia, haciéndose merecedor de la condenación y del infierno eterno, por no querer recibir el reino de los cielos de un Cristo crucificado. Tú puedes hacer tres cosas con el reino de Cristo, la que hicieron los soldados. 1. Burlarse de Jesús e ignorarlo. 2. La del malhechor crucificado. Insultar a Jesús o a sus seguidores. O 3. La del buen ladrón.
Invocar su misericordia reconociéndolo como tu Rey, y pidiéndole que se acuerde de ti, cuando llegue a su reino. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál de los dos ladrones crees que tuvo espíritu de pobre? Cuentan de 3 hombres que trabajaban juntos, que uno se la pasaba todo el tiempo renegando, quejándose de su vida tan miserable, culpando a todo el mundo de sus males. Otro, se la pasaba diario buscando la manera de hacer menos, haciendo siempre un trabajo mediocre, y buscando cuando no lo vieran dejar de trabajar, y el tercero, trabajaba, siempre con una sonrisa en la boca, siempre alegre, lleno de ánimo, de paz y amor, y los otros 2 observaban, que cuando este último se encontraba cansado, sacaba de la bolsa de su pantalón una cruz, la contemplaba un rato, la volvía a meter dentro de su pantalón y regresaba a su labor lleno de alegría y entusiasmo. Al ver esto, los otros 2 malos trabajadores se le acercaron y le preguntaron, que por qué cuando estaba cansado, en lugar de renegar o quejarse, o buscar cómo hacer menos trabajo, sacaba de su pantalón una cruz y volvía lleno de alegría y entusiasmo a trabajar. A lo que el hombre trabajador contestó, cuando saco la cruz, recuerdo las 3 cruces que estuvieron en el Calvario, y me pregunto cómo estoy llevando yo la cruz que me toca. ¿Como Dimas, como Gestas, o como Jesús? Y recuerdo entonces que solo aquel que lleve la cruz como Jesús, alcanzará el reino de los cielos. Así es que en lugar de dejarme llevar por la tentación de llevar la cruz como Dimas o como Gestas, vuelvo a tomarla como la tomaría Jesús, y así recobro el amor y el gusto por lo que hago y mi carga se vuelve liviana y mi cruz ligera. ¿Tú cómo estás llevando tu cruz? ¿Como Dimas, como Gestas, o como Jesús? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dice, les aseguro que, si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un día mi abuelita, me preguntó, que si yo quería saber el secreto para dejar de trabajar y de sufrir toda mi vida, a lo que yo le contesté. Claro que sí, abuelita. Dímelo. Entonces mi abuelita me preguntó, hija, ¿qué haces en tus días de descanso? A lo que le contesté diciéndole todo lo que hacía en mis días de descanso. Entonces mi abuelita me dijo, veo que haces cosas que te gustan, hija. ¿Por qué no empiezas a gustar de lo que haces, y así nunca más vas a tener que sufrir y trabajar? Normalmente, ¿qué hacen los niños? Trabajos que les gustan, ellos juegan con la vida, y los adultos dejamos que la vida juegue con nosotros. Vuelve otra vez a ser niño y empieza a degustar de todo lo que haces, porque solo así harás las cosas por amor y con amor, y solo así entrarás al reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra ordinario? Una persona común y corriente. ¿Y qué significa la palabra extraordinario? Algo especial, único. Fíjate que la diferencia entre ordinario y extraordinario son solo 5 letras. Extra, ¿esto qué significa? Que si tú no dejas de ser una persona ordinaria, y empiezas a ser una persona extraordinaria, no alcanzarás nunca el reino de los cielos. Por lo tanto, aceptar el reino de Cristo en tu vida, significa que estás dispuesto a ofrecerle a Dios, a ti, a los demás y a la vida, diariamente, algo extra. Y así vas a llegar a ser una pareja extraordinaria, un padre o madre extraordinario, un hijo de Dios extraordinario. Recuerda que el reino de los cielos, solo lo alcanzan los extraordinarios. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 31. Jesús, pues, preguntó, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Y Jesús prosiguió, en verdad los publicanos y las prostitutas, les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta parábola nos habla de 2 hijos que fueron invitados por su padre para ir a trabajar a su viña. El primero le dijo que no, pero luego se arrepintió y fue a trabajar a la viña de su padre. El segundo le dijo que sí, pero nunca fue. Nosotros muchas veces, somos como el segundo hijo, que tenemos un sí maravilloso, pero no decimos cuándo. Aparentemente, le decimos que sí a Dios en todo, pero en todo lo que nos conviene, no en lo que Dios quiere.
Ciertamente, vamos a misa los domingos, celebramos las Navidades, pero cuando Dios nos dice, vayan y prediquen a todas las naciones, como que sentimos que eso es solo para los sacerdotes, las monjitas, no para nosotros. Recuerda que en la misa anterior el Señor nos decía, que el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, trabajar para la extensión del reino de los cielos, no es una opción, es una obligación. Recuerda que el agua que no corre, se estanca y se pudre. En consecuencia, si tú has experimentado el reino de Cristo en tu vida, y no estás trabajando para que este reino de Cristo llegue a los demás, estás cometiendo el más grande pecado de omisión. Recuerda que no es el que dice Señor, Señor, el que se salva, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los que nos llamamos católicos, nos comprometamos a trabajar en la extensión de su reino. El primer hijo creyó que con un sí, se eximía de ir a trabajar, y se convirtió en tibio, y a los tibios, nos dice el Apocalipsis, los vomita Dios y los vomita el diablo. En cambio el segundo hijo, con sus hechos superó a sus palabras, e hizo lo que le ordenó su padre. Es tiempo de convertirnos, de dejar nuestra comodidad, nuestra tibieza y cambiar, comprometernos en alcanzar el reino de Dios y llevarlo a los demás. Es tiempo de dejar que nuestros hechos, superen nuestras palabras. Hechos son amores y no buenas razones. Seguimos pidiendo su oración por todos los enviados de este año, para que el Señor les permita perseverar en su seguimiento a Cristo. Pedimos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita experimentar su reino, y nos permita seguir creciendo en amor, entrega, calidad, cantidad y santidad. Oremos por los cursos que faltan para que Dios llene de sabiduría, gracia y bendición a todos los que van a participar. Por el encuentro para que Dios desde este momento nos prepare a tener un encuentro maravilloso. Oremos por los envíos que tenemos en puerta, para que Dios permita que este envío marque su vida de una manera definitiva, llevando a los enviados al arrepentimiento, a la conversión y al seguimiento inmediato a Cristo a través del servicio y la entrega auténtica y definitiva. Oremos por todos y cada uno de nosotros, oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por Gerardo, por Martina, por la nieta de Isabel, por Rocío, por Javier su esposo y por toda su familia, por Mónica la hija de Tere Pérez, por Angelina y Héctor, por Clara, por Estoyan, por Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Aviso importante. El encuentro general, y el envío, para todas las zonas, Cocula, Cuchi y Guadalajara, tendrá lugar Dios mediante, el sábado 3 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana para los servidores en general y para los coordinadores y servidores extraordinarios a las 8:30 am, para arreglar el salón, en la parroquia de Santa Ana Oblatos. Calzada Juan Pablo II, 1043, Lomas Independencia, 44240 Guadalajara, JAL. Tu asistencia no solo es importante, es necesaria para que se te asigne el grupo y el lugar donde vas a servir a Dios el próximo año y se te entregue tu calendario y tu material de trabajo. Se les recuerda a todos los servidores que el día del encuentro se tomará la foto de grupo, en el que trabajaron este año 2022, luego podrán bajarla en la página de Familia de la Virgen María en Facebook. Los coordinadores generales por favor traer camiseta azul, los coordinadores internos camiseta roja y los servidores camiseta amarilla. Les recordamos traer su cooperación anual para poder seguir cubriendo los gastos de nuestra misión. Recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Segundo libro de Corintios capítulo 9, versículo 7. 6. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.